Hay una pregunta silenciosa que muchos evitan hacerse, porque intuyen que la respuesta podría destrozar la vida que han construido. ¿Quién sería sin distracciones, sin un teléfono móvil, sin ruido, sin la necesidad de aparentar fortaleza o felicidad constantemente? ¿Quedaría algo auténtico, o solo un vacío difícil de afrontar? El hombre moderno ha aprendido a sobrevivir rodeado de estímulos, porque ha olvidado cómo estar a solas con su propia conciencia. Quizás por eso tanta gente siente ansiedad cuando aparece el silencio. No solo huyen del aburrimiento, sino también de sí mismos. Meister Eckhart observó esto siglos antes de la era digital. Afirmó que los seres humanos buscan fuera lo que han perdido en su interior. Cuanto más se alejan de su propia esencia, más intentan llenar ese vacío con movimiento, distracciones y aprobación. Pero ninguna distracción puede silenciar lo que el alma insiste en revelar. Hoy, millones de personas se despiertan y se sumergen de inmediato en pantallas brillantes. Navegan por videos, revisan mensajes y consumen estímulos sin cesar. No porque les brinde verdadera felicidad, sino porque el silencio se ha vuelto aterrador. Cuando el ruido desaparece, surge una extraña sensación de ausencia. Es como si hubiera un vacío en la conciencia que ningún logro puede llenar. Royo May observó esto en pacientes que aparentemente llevaban una vida normal. Trabajaban, estudiaban y cumplían con las expectativas sociales, pero sufrían una profunda desconexión interior. Muchos ni siquiera sabían lo que realmente querían, simplemente repetían metas heredadas de su entorno. Quizás esta sea una de las tragedias silenciosas de la vida moderna. La gente dedica tanto tiempo a intentar ser aceptada que deja de existir como individuos reales. Carl Jung lo denominó la persona, la máscara social creada para la supervivencia psicológica. El problema surge cuando alguien pasa tanto tiempo usando esta máscara que ya no puede distinguir quién es realmente sin ella. Entonces aparece el cansancio. Un cansancio que proviene no solo del cuerpo, sino de la necesidad constante de mantener personalidades emocionales. El hombre moderno sonríe con cansancio, trabaja con cansancio, ama con cansancio, y a menudo ni siquiera se da cuenta de que lo que él llama vida puede ser simplemente un movimiento automático para intentar evitar un colapso interior. Meister Eckhart afirmó que el alma solo encuentra la paz cuando abandona lo que nunca fue realmente. Pero el ego teme cualquier amenaza a sus ilusiones de control y reconocimiento. Quizás por eso tanta gente siente miedo cuando finalmente se encuentra sola. Bastan unos minutos de silencio para generar la necesidad imperiosa de revisar el teléfono, abrir videos o buscar distracciones. Como si estar a solas con uno mismo fuera demasiado peligroso. Porque las preguntas difíciles surgen en silencio. ¿Estás viviendo la vida que deseas? ¿O simplemente la vida que has aprendido a jugar? ¿Lo que llamas felicidad es real? ¿O solo aprobación social? Si todas las expectativas desaparecieran, ¿qué quedaría de tu identidad? La mayoría de la gente evita estas preguntas porque siente que algo en su interior está desequilibrado. Siguen corriendo, produciendo y distrayéndose para evitar enfrentarse a ese sentimiento. Pero lo reprimido no desaparece, simplemente crece en silencio. Jung lo denominó la sombra en emociones reprimidas, viejos miedos, deseos olvidados y vulnerabilidades ocultas tras la constante necesidad de aparentar fortaleza. Y cuanto más se ignoran estas partes, más vacía se vuelve la vida. Quizás por eso tantas personas experimentan una sensación de irrealidad incluso en medio del éxito. Alcanzan sus metas, reciben aprobación, pero algo sigue faltando. Meister Eckhart sugirió que el vacío no era un error de la existencia, sino una vocación, un espacio interior creado para que los seres humanos pudieran finalmente dejar de huir de sí mismos. Y cuando alguien comienza a escuchar verdaderamente su propio silencio, algo antiguo, reprimido y profundamente verdadero despierta en su conciencia. Hay un momento extraño que casi todo ser humano moderno ha experimentado, incluso sin darse cuenta del todo. Terminas un día entero rodeado de gente, conversaciones, notificaciones y estímulos, pero cuando por fin llegas a casa y el silencio empieza a reinar, surge una sensación difícil de explicar, como si algo invisible te esperara en lo más profundo de tu mente. Mucha gente agarra inmediatamente su celular en ese momento. Otros encienden el televisor sin siquiera prestar atención al contenido. Algunos abren videos al azar, navegan por las redes sociales durante horas
o ponen música solo para evitar el silencio absoluto. Parece un hábito insignificante e inofensivo, pero quizás Meister Eckhart lo habría visto como uno de los mayores síntomas del alma moderna, el miedo a estar frente a uno mismo, sin distracciones, porque cuando el ruido se desvanece, los viejos pensamientos comienzan a aflorar lentamente. Recuerdos olvidados, sentimientos de insuficiencia, miedos que han estado reprimidos durante años. Resulta profundamente inquietante darse cuenta de que uno puede haber pasado gran parte de su vida intentando evitar un verdadero encuentro consigo mismo. Carl Jung creía que aquello que ignoramos conscientemente sigue presente en el inconsciente. Nada desaparece por completo. Las emociones reprimidas, los deseos abandonados, las frustraciones silenciosas y partes enteras de la personalidad permanecen ocultas en las profundidades de la mente, influyendo en nuestros pensamientos y decisiones sin que nos demos cuenta. Quizás por eso tanta gente siente ansiedad, sin comprender del todo su origen. No se trata solo de exceso de trabajo, tampoco se trata solo de problemas externos. A menudo existe una tensión invisible entre la vida que una persona ha construido y lo que su alma sabe en silencio que no está en armonía. Imagina a alguien que pasó años intentando complacer a todo el mundo, eligió caminos para ser aceptado, adaptó sus opiniones, ocultó sus vulnerabilidades, sonreía cuando quería desaparecer. Con el tiempo, esta persona puede parecer funcional por fuera, pero poco a poco empieza a perder el contacto con lo que realmente siente. Entonces, aparece el vacío. No es una tristeza común, sino una falta de sentido. Roger May describió a pacientes que decían algo inquietante: ya no sé qué quiero realmente. Esta frase parece sencilla, pero revela una profunda ruptura de identidad, porque cuando alguien vive solo para cumplir con las expectativas externas, llega un punto en que ya no puede distinguir sus verdaderos deseos de las exigencias impuestas por el mundo. Eckhart lo calificó como una desviación de la esencia. El alma sigue intentando hablar, pero el ruido constante impide que se la oiga. Quizás ya hayas notado señales sutiles de esto, sin prestarles atención. Esa extraña sensación de agotamiento incluso sin un esfuerzo físico intenso. La dificultad para descansar de verdad. La necesidad constante de estimulación. Como si permanecer quieto durante unos minutos produjera una molestia inmediata. El mundo moderno ha convertido la distracción en un estilo de vida. La gente se despierta cansada y se acuesta entumecida. Pasan horas consumiendo información que no recuerdan al día siguiente. Observan la vida de los demás mientras se distancian gradualmente de su propia experiencia interior. Y cuanto más acelerada se vuelve la mente, más difícil parece percibir cualquier cosa que surja del silencio. Pero hay algo aún más inquietante en todo esto, porque los seres humanos están empezando a creer que esta desconexión es normal. Es normal sentirse cansado, sentirse vacío, es normal. Esa ansiedad constante es inevitable. Meister Eckhart lo interpretaría como una especie de letargo espiritual colectivo. Toda la humanidad intentando llenar un vacío interior mediante el movimiento constante, sin darse cuenta de que ninguna distracción puede reemplazar lo que se ha perdido en la propia conciencia. Y entonces empieza a suceder algo inesperado. En ciertos momentos de la vida, el ruido deja de funcionar. Una crisis emocional, una pérdida, el fin de una relación, un amanecer silencioso tras un día agotador. De repente, la distracción ya no puede ocultar por completo lo que yace debajo. La persona siente un extraño vacío al mirar la pantalla iluminada en la oscuridad, como si alguna parte olvidada de su propia alma intentara llamar su atención. Quizás sea precisamente por eso que tantas transformaciones profundas comienzan durante periodos de soledad, porque cuando todas las distracciones desaparecen, lo que ha estado reprimido durante años finalmente encuentra espacio para emerger. Y es en ese momento cuando el silencio deja de ser simplemente la ausencia del sonido. Poco a poco comienza a transformarse en un espejo. Existe una razón silenciosa por la que muchas personas sienten una necesidad constante de ser observadas. Publican pensamientos, fotos, opiniones, emociones y fragmentos de sus vidas como si necesitaran demostrar continuamente su existencia. El problema es que, cuanto más dependiente se vuelve alguien de la mirada externa, más se aleja de su propia experiencia interior. Meister Eckhart dijo que quien vive buscando el reconocimiento del mundo termina siendo un extraño
en su propia alma. Y quizás esta frase nunca haya sido tan cierta como ahora. Los seres humanos modernos han aprendido a medir su valía a través de números, reacciones, me gusta y aprobación social. Poco a poco, la identidad deja de nacer del interior y se vuelve completamente dependiente de la reacción de los demás. Entonces, surge una pregunta incómoda. Si nadie estuviera observando tu vida, ¿seguirías sabiendo quién eres? Carl Jung comprendió que la personalidad social puede llegar a ser tan dominante que el individuo empieza a creer que esa máscara es su verdadera identidad. Pero hay un detalle inquietante. En todo aquello que no encaja con la imagen que intentamos proyectar, queda relegado a la sombra. Miedos, debilidades, ira, inseguridad, tristeza e incluso deseos auténticos se ocultan para mantener una apariencia aceptable. Pero la sombra nunca desaparece. Ella espera, y cuanto más tiempo permanezca ignorado, más poder acumulará silenciosamente. Quizás por eso algunas personas sufren crisis emocionales aparentemente sin motivo aparente. La vida sigue su curso en apariencia, pero internamente, una guerra invisible se libra desde hace años. El cuerpo empieza a cansarse, la mente se acelera, el silencio se vuelve insoportable. Pequeñas frustraciones provocan reacciones desproporcionadas, como si algo oculto intentara salir a la luz. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando alguien pasa demasiado tiempo huyendo de sí mismo? Royo May observó que muchas personas modernas han perdido la capacidad de desear auténticamente. Saben lo que deberían desear, saben lo que genera aceptación, saben lo que el mundo considera éxito, pero ya no pueden distinguir si sus metas nacieron de su propia conciencia o simplemente de la presión silenciosa de su entorno. Esto crea una extraña sensación de irrealidad, como si la vida se viviera automáticamente. ¿Te has fijado en cómo algunas personas parecen incapaces de descansar sin sentirse culpables? Convierten la productividad en su identidad. Necesitan estar ocupadas todo el tiempo, porque detenerse significaría enfrentarse a un vacío que llevan mucho tiempo intentando evitar. El movimiento constante se convierte en una anestesia emocional. Eckhart consideraba esto como una de las mayores señales de desconexión espiritual. Para él, el alma humana enferma no solo por el sufrimiento, sino también por la distracción excesiva. El hombre moderno ha perdido su centro interior y vive fragmentado entre expectativas, distracciones y apariencias. Quizás por eso tanta gente siente una extraña soledad incluso estando rodeada de compañía, porque ser visto no significa ser conocido. Existe una profunda diferencia entre la conexión genuina y la validación social. La validación produce un alivio momentáneo. La conexión exige autenticidad. Y la autenticidad da miedo, porque obliga al individuo a abandonar las máscaras que ha construido durante años. Jung afirmó que nadie alcanza la conciencia sin atravesar su propia oscuridad. Sin embargo, casi toda la sociedad moderna se construyó precisamente para evitar este encuentro. El exceso de entretenimiento, ruido y estimulación crea la ilusión de plenitud, mientras que el vacío crece silenciosamente bajo la superficie. Entonces, sucede algo inesperado. En algún momento de la vida, la máscara empieza a resquebrajarse. Puede ocurrir durante una crisis emocional, en una ruptura, un periodo de soledad, una noche de silencio en la que la distracción ya no funciona. De repente la persona se da cuenta de que ya no sabe quién es sin las personalidades que creó para sobrevivir socialmente. Y ese momento puede ser aterrador, porque el ego interpreta la pérdida de la identidad falsa como una amenaza de muerte. Pero Meister Eckhart propuso algo radicalmente diferente. Para él, aquello que se desmorona nunca fue el verdadero yo. El dolor surge porque confundimos la máscara con la esencia. Y cuando la ilusión comienza a caer, sentimos miedo no porque estemos desapareciendo, sino porque empezamos a ver algo más profundo por primera vez. Tal vez el vacío que sientes no sea ausencia. Tal vez sea el espacio. Un espacio creado por la vida para destruir lentamente todo aquello que nunca perteneció realmente a su conciencia. Y quizás sea precisamente aquí donde comienza la parte más difícil del viaje. Porque una vez que alguien se da cuenta de que ha vivido desconectado de sí mismo durante tanto tiempo, ya no puede volver completamente a su estado anterior de inconsciencia. En algunos experimentos psicológicos realizados durante el último siglo, se ha observado un fenómeno curioso.
Cuando una persona permanece completamente sola y en silencio durante un tiempo suficiente, sin distracciones externas, la mente comienza a generar lentamente contenido que normalmente permanece oculto. Surgen recuerdos olvidados, reaparecen emociones reprimidas, vuelven sensaciones antiguas, como si esperaran la oportunidad de aflorar a la conciencia. Quizás sea precisamente por eso que el silencio resulta tan aterrador. El hombre moderno se ha acostumbrado a vivir rodeado de ruido continuo, porque, en el fondo, teme lo que pueda encontrar cuando finalmente no quede nada entre él y su propia mente. Meister Eckhart decía que Dios no se encuentra en el ajetreo constante, sino en el vacío que queda cuando el ego finalmente se calma. Esta idea parece casi imposible en la realidad contemporánea. Hoy en día, incluso los momentos de descanso están plagados de notificaciones, vídeos cortos, música constante y pensamientos acelerados, como si estar a solas con uno mismo fuera una amenaza silenciosa. Y quizás eso sea exactamente lo que está sucediendo. Existe un relato inquietante sobre personas que participaron en experimentos de privación sensorial. Tras unas pocas horas, sin estímulos externos intensos, algunos comenzaron a experimentar una creciente ansiedad, una sensación de desorientación y un profundo malestar emocional. El silencio absoluto obligó a la mente a confrontar contenidos que normalmente quedaban silenciados por las excesivas distracciones diarias. Esto revela algo importante. La mayoría de la gente no solo está cansada del exceso de trabajo, están cansados de huir constantemente de sí mismos. Carl Jung observó que aquello que no se afronta conscientemente regresa a través de síntomas, crisis emocionales y patrones repetitivos. Cuanto más intenta alguien evitar ciertas emociones o aspectos de su propia personalidad, más comienzan a actuar silenciosamente estas fuerzas en el inconsciente. Quizás por eso tanta gente siente un agotamiento difícil de explicar. Viven en constante movimiento, pero emocionalmente permanecen atrapados en los mismos ciclos. Fíjate en cuántas veces alguien coge su móvil sin darse cuenta, no por necesidad real, sino casi como un reflejo automático en cualquier espacio vacío. Las colas, los ascensores, los momentos de pausa, las comidas silenciosas, incluso unos segundos de espera, parecen demasiado incómodos para soportarlos sin algún estímulo inmediato. El silencio comenzó a hacerse insoportable poco a poco, pues amenazaba con desmantelar la ilusión de control producida por el ego. Meister Eckhart comprendió que el ego humano construye identidades artificiales para evitar la vulnerabilidad. El problema radica en que estas identidades requieren un mantenimiento constante. La persona necesita demostrar continuamente su valía, recibir aprobación y mantener una fachada emocional. Esto genera una tensión psicológica permanente. Y así nace la ansiedad moderna, no solo como un miedo al futuro, sino como una incapacidad para encontrar la paz dentro de la propia conciencia. Hay otro detalle curioso en todo esto. Mucha gente afirma sentir una extraña tristeza tras largos periodos de consumo excesivo de distracciones. Pasar horas viendo videos, navegando por redes sociales o consumiendo contenido efímero proporciona una estimulación inmediata, pero a menudo deja una sensación de vacío poco después, como si el exceso de ruido aumentara aún más la distancia entre la persona y lo que realmente busca. Eckhart probablemente diría que ninguna distracción puede reemplazar la ausencia de conexión interior, porque el vacío moderno no proviene de la falta de entretenimiento, se debe a una falta de presencia. Quizás por eso algunas de las experiencias más transformadoras de la vida humana suelen ocurrir en momentos de ruptura, el fin de una relación, una crisis emocional, un periodo de soledad inesperada. De repente, lo que antes adormecía la mente pierde su poder, y la persona se ve obligada a confrontar aspectos profundos de sí misma que han permanecido ocultos durante años. Al principio, parece destrucción. El ego entra en pánico porque interpreta el colapso de las distracciones como una amenaza de muerte psicológica. Pero Jung consideraba estos momentos como etapas importantes en el proceso de individuación. El sufrimiento obligaba a la conciencia a abandonar las identidades falsas para encontrar algo más auténtico bajo ellas. Quizás sea precisamente por eso que algunas personas salen profundamente transformadas de periodos extremadamente difíciles. No porque el dolor sea bueno, pero porque rompe el estado de inconsciencia automática. Existe un antiguo dicho atribuido a Meister Eckhart que reza:
El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Detrás de este simbolismo espiritual se esconde una profunda reflexión. Aquello que buscamos desesperadamente fuera puede que ya exista silenciosamente en nuestra propia conciencia, pero casi nadie puede verlo de inmediato, porque antes de un verdadero encuentro con uno mismo, hay un viaje incómodo a través del vacío, y la mayoría de la gente pasa toda su vida intentando escapar precisamente de ese camino. Llega un momento en la vida en que uno se da cuenta de que ya no puede engañarse de la misma manera. Algo cambia silenciosamente en su interior. Las distracciones siguen existiendo. El mundo sigue siendo ruidoso. Las redes sociales continúan acaparando la atención, pero ahora se percibe una extraña ruptura subyacente, como si la conciencia finalmente comprendiera que hay algo profundamente artificial en su forma de vida. Este momento suele ser incómodo, porque el ego no desaparece sin resistencia. Carl Jung observó que el proceso de transformación interior casi siempre comienza con confusión, ansiedad y desorientación emocional. La persona se da cuenta de que muchas decisiones tomadas a lo largo de su vida surgieron del miedo, la necesidad de aprobación o el constante intento de evitar el rechazo. Esto produce una sensación difícil de explicar, como si las viejas estructuras psicológicas comenzaran a desmoronarse lentamente. Y quizás eso sea exactamente lo que está sucediendo. No es solo tristeza, no es solo cansancio, se trata del colapso gradual de una identidad construida para la supervivencia, pero no para una vida auténtica. Meister Eckhart decía que el alma necesita vaciarse de lo que no es verdad, para que puedan hacer algo más profundo. El problema es que el ego interpreta este vaciamiento como una amenaza absoluta. Por eso muchas personas intentan volver rápidamente a viejas distracciones cuando empiezan a sentir este vacío interior. Buscan más estimulación, más validación, más ruido, porque creen que la incomodidad significa fracaso. Pero, ¿y si la incomodidad es precisamente el comienzo de la transformación? Hay algo curioso en casi todos los cambios profundos en la vida humana. Antes de que surja la claridad, suele aparecer el caos. Antes de la reconstrucción, se produce la ruptura. Y antes de encontrar la propia esencia, el individuo a menudo siente que se está perdiendo. Jung denominó este proceso individuación, un movimiento difícil y a menudo doloroso en el que la persona comienza a abandonar las personalidades artificiales para conectar con su propia totalidad interior. Esto requiere valentía, pues implica ver aspectos de la personalidad que han permanecido ocultos durante años, viejos miedos, vulnerabilidades reprimidas, deseos abandonados, ira reprimida, soledad. Todo aquello que el ego intentó ocultar regresa lentamente para ser reconocido. Y aquí se produce uno de los giros más importantes de este viaje. Lo que parecía destruirte, tal vez estaba intentando liberarte. Una ansiedad que parecía sin sentido, el vacío constante, la sensación de desconexión. Quizás todo esto no era solo un sufrimiento aleatorio, sino señales de que su conciencia ya no podía soportar seguir viviendo, separada de sí misma. Meister Eckhart creía que el ser humano solo encuentra la verdadera paz cuando deja de depender de factores externos para sentirse pleno interiormente. Pero esto exige una ruptura sumamente difícil en el mundo moderno. Abandonar la necesidad compulsiva de ser validado constantemente. Y pocas cosas asustan más al ego que la falta de reconocimiento constante. Quizás por eso tantas personas permanecen atrapadas en vidas que las agotan emocionalmente. Prefieren el sufrimiento conocido al vacío temporal de la transformación. Siguen manteniendo relaciones artificiales, rutinas destructivas e identidades falsas, porque lo desconocido les resulta demasiado amenazador. Pero hay un detalle importante en todo esto. El vacío cambia cuando ya no se lucha contra él al principio. Todo parece oscuro, denso y aterrador. Después de un tiempo, algo diferente comienza a emerger lentamente. El silencio ya no provoca la misma desesperación. La constante necesidad de distracción disminuye. Pequeños momentos de presencia comienzan a aparecer inesperadamente. La persona percibe el viento, el sonido lejano de la lluvia. Sus propios pensamientos se ralentizan. Por primera vez en mucho tiempo, puede existir sin tener que huir constantemente de sí misma. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el ego pierde poder, algo más profundo comienza a ocupar espacio dentro de la conciencia. No es como un arrebato emocional,
pero como una claridad silenciosa. Quizás la libertad nunca haya consistido en obtener el control absoluto sobre la vida. Quizás la libertad consista precisamente en dejar de depender desesperadamente de todo aquello que antes parecía indispensable para mantener la propia identidad. Meister Eckhart dijo que cuanto más se desprende el hombre de las cosas, más entra Dios en él. Y quizás esta frase hable menos de religión que de conciencia, porque algo poderoso sucede cuando los seres humanos finalmente dejan de aferrarse compulsivamente a las máscaras que han construido. Pero aún queda una última etapa en este viaje, un descubrimiento que podría alterar por completo la forma en que alguien percibe el sufrimiento, el silencio, la identidad e incluso la existencia misma. Y casi nadie está preparado para lo que empieza a surgir cuando el miedo finalmente deja de controlar la conciencia. Quizás la mayor ilusión de la vida moderna sea creer que la paz se encontrará cuando todo esté finalmente bajo control. Cuando haya más dinero, más reconocimiento, más estabilidad, más respuestas, más validación. Pero hay algo profundamente extraño en esta búsqueda. Cuanto más desesperadamente intentan los seres humanos controlar su propia existencia, más se alejan de la sensación de plenitud que anhelan. Meister Eckhart lo comprendió hace siglos. Se dio cuenta de que el alma humana no encuentra la libertad acumulando más ruido, más identidad o más distracciones. La libertad comienza cuando el individuo deja de huir de sí mismo. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que este camino sea tan difícil, porque casi toda la sociedad moderna enseña a los seres humanos a mirar solo hacia afuera, mientras que la verdadera transformación comienza en el silencio interior que han pasado toda su vida tratando de evitar. A lo largo de este video, viste cómo el vacío existencial moderno no solo proviene de la falta de logros, sino también de una profunda desconexión entre la conciencia y la propia esencia. Viste cómo la distracción excesiva debilita la capacidad de estar presente, cómo el ego crea máscaras para sobrevivir socialmente, cómo la ansiedad suele surgir cuando el alma ya no puede soportar permanecer alejada de lo que sabe que es verdad. Pero quizás lo más importante sea esto: en el vacío no tiene por qué interpretarse como el enemigo. En muchos casos, se trata simplemente del espacio creado por la vida para que finalmente puedan hacer algo más auténtico. Carl Jung afirmó que nadie despierta sin atravesar su propia oscuridad. Y Meister Eckhart sugirió que el ser humano solo encuentra la paz cuando abandona aquello que nunca fue realmente. Estas ideas pueden parecer abstractas al principio, pero se vuelven sumamente concretas cuando observamos nuestras propias vidas con honestidad. ¿Cuántas decisiones se tomaron simplemente por miedo? ¿Cuántas veces has ocultado partes de ti mismo para ser aceptado? ¿Cuántas emociones fueron reprimidas por parecer inapropiadas? ¿Cuántas veces se ha evitado el silencio porque revelaba algo demasiado incómodo? Quizás la verdadera transformación no comienza intentando convertirte en alguien nuevo. Quizás comienza cuando poco a poco dejas de mantener personajes que nunca representaron tu verdadero ser. Y puede comenzar de una manera extremadamente sencilla. Permítete pequeños momentos de silencio, sin apresurarte a buscar distracciones. Observa con qué frecuencia tu mente busca la estimulación automática, simplemente para evitar el malestar interno. Identifica qué entornos, relaciones y hábitos fortalecen tu conciencia y cuáles solo adormecen tu percepción. Aprende a pasar unos minutos a solas, sin necesidad de llenar cada espacio vacío. Al principio esto puede parecer extraño, porque el ego ha sido condicionado a creer que el movimiento constante significa seguridad. Pero algo cambia cuando finalmente logras permanecer presente frente a tu propia conciencia, sin huir de ella. La mente se ralentiza, el ruido excesivo le hace perder su potencia. La necesidad constante de aprobación comienza a debilitarse lentamente, y poco a poco surge una percepción diferente de la vida, más silencioso, más lúcido, más realista. Quizás descubras que gran parte del sufrimiento provenía precisamente del intento constante de mantener identidades artificiales. Quizás te des cuenta de que no necesitabas demostrar tu valía todo el tiempo. Quizás comprendas que muchas de las respuestas que buscabas fuera siempre estuvieron ocultas en ese espacio interior que evitabas explorar. Meister Eckhart afirmó que el ser humano debe aprender a soltar no solo objetos o personas, sino también ilusiones, máscaras y dependencias emocionales,
que aprisionan la conciencia, porque mientras los seres humanos permanezcan completamente identificados con el ego, seguirán viviendo en una guerra silenciosa consigo mismos. Pero cuando esa identificación comienza a disminuir, sucede algo extraordinario. La vida ya no se siente como una lucha constante. El silencio deja de ser aterrador. La soledad deja de ser vacío. Y la conciencia finalmente encuentra espacio para respirar. Quizás esto es lo que mucha gente busca sin darse cuenta. No más distracciones, no más validación, no más estimulación constante, sino una forma de existir sin sentir la necesidad de huir continuamente de sí mismo. Y quizás esa sea la verdadera libertad. No controlar el mundo, pero dejar de depender de él para sentir plenitud interior. Si este video te ha conmovido, intenta no ignorar esa sensación de inmediato, volviendo a tu rutina habitual. Permite que algunas de estas preguntas permanezcan en tu mente, porque a veces una simple reflexión sincera puede iniciar una transformación silenciosa, capaz de cambiar por completo la forma en que uno percibe su propia existencia. Y si has llegado hasta aquí, deja un comentario, incluso de forma anónima, si quieres. Quiero saber qué parte de este recorrido te ha impactado más. Dale a me gusta a este video para que más gente pueda encontrar este contenido. Y suscríbete al canal para seguir explorando temas sobre Meister Eckhart, Carl Jung, la conciencia, el silencio, el ego y la transformación interior. Quizás la respuesta que has estado buscando durante tanto tiempo nunca se haya encontrado en el ruido excesivo del mundo. Quizás ella había estado esperando en silencio dentro de ti todo este tiempo.